Estamos gozosos, ¿verdad? Porque estamos en la presencia de nuestro Dios. Y todo lo que estamos haciendo en este día es para la gloria de su nombre. Naturalmente para nuestro beneficio, ¿verdad? Ya sea espiritual. En esta mañana la hermana hablaba de que Dios no nos trajo a Cristo para dejarnos igual. Y esa es una gran verdad. La palabra lo dice. Dios no nos trajo aquí para volver atrás tampoco. Dios nos trajo aquí para seguir adelante, para estar firmes. Y aún cuando vengan esas pruebas que van a venir, o que ya están ahí, nosotros digamos que sabemos en quién hemos creído. Y sabemos que nuestro Señor es nuestra firme ancla. Y en Él estamos seguros. Hoy, el mensaje bíblico para esta mañana, yo le he titulado Labranza de Dios. También se le podría titular La vid verdadera. Usted lo coge por donde usted mejor entienda que en esta mañana el Señor le va a hablar. El Señor me va a hablar a mí primero y luego le va a hablar a ustedes. Cada uno vamos a escoger lo que nos toca, ¿verdad? La parte que nos toca a nosotros. Y esperamos que en esta mañana salgamos de aquí edificados. Pero no solamente edificados, salgamos exhortados, salgamos afirmados. Y sobre todas las cosas, salgamos, como dice la palabra, perfeccionados. Cada día el Señor va perfeccionando nuestra vida hasta llevarnos a la plenitud de su Hijo amado Jesucristo. Para como introducción, yo comparo este mensaje como una analogía. Y una analogía es una relación de semejanza entre cosas distintas. Vamos a hablar esta mañana de lo que realmente es la labranza de Dios, comparándola con un agricultor. Aquí sabemos que hay agricultores. Y el agricultor, cuando va a sembrar su semilla o va a sembrar su planta, espera de ella lo mejor, ¿verdad? Un buen producto. Espera un buen resultado. ¿Pero por qué va a esperar un buen resultado? Porque él va a estar atento a que esa semilla que sembró, cultivarla bien, para que dé lo que él espera, el fruto que él está esperando. En Cristo podemos verlo de la misma forma. El título es Labranza de Dios y dice: como todo agricultor cuando siembra la semilla está confiando en recoger buen fruto, pero todos sabemos que en muchas ocasiones no siempre se recoge lo esperado. Y el primer punto y el único que va a ser es Jesús, la vid verdadera. El Padre es el labrador, como dice la palabra. Vamos a buscar Juan. Vamos a Juan 15, del 1 al 6. Ahí se va a encontrar este mensaje. Juan 15, del 1 al 6. Yo lo voy a leer, ustedes me siguen con su vista. Y luego vamos a ir hablando sobre él. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden.
la palabra de Jesús. Porque es Jesús el que está hablando aquí, es el creador. Es Dios en Cristo. Y está diciendo unas grandes verdades. Primeramente podemos ver, como dice la palabra en el verso 1, que Él es la vid y su Padre es el labrador. El Padre sembró a Cristo y lo sembró aquí en la tierra. Lo envió aquí con toda la intención de Él, de que esa semilla que se llama Jesús va a dar buen fruto. Va a dar buen fruto. Porque si esos que Jesús ha llamado hacia Él participan de su rica savia, yo estoy seguro, hermano, que vamos a dar, no fruto, vamos a dar mucho fruto para el Señor. Y la confianza que tenemos es que si Él te ha llamado a Cristo para ser salvo, no te vas a quedar igual. No nos vamos a quedar igual. Tiene que haber cambios. Dios te llamó, pero no vas a permanecer de la misma manera que llegaste. Vas a ser transformado, como dice la palabra. Vas a ser moldeado. Vamos a ser completamente transformados a Cristo. Porque tenemos que dar fruto. Si no damos fruto, está difícil la cosa y peligrosa. Porque entonces podremos pensar o podremos decir, ¿seré yo genuinamente semilla que Cristo ha llamado? ¿Qué está pasando conmigo? Primeramente, habla del fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Cuando aquí se habla de fruto, se está hablando el término cuando se refiere al carácter y al servicio cristiano, las buenas obras del creyente. De manera que ningún pámpano que no da fruto puede quedarse como parte de la vid. Eso nos lleva a una determinada decisión fija de que tenemos que dar fruto. Tenemos que dar mucho fruto, dice la palabra. Porque si no, seremos echados fuera como pámpanos. La vid, dice la palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en tiempos de Jesús, la vid era símbolo de Israel. Sin embargo, en el Antiguo Testamento se enfatiza la infidelidad de Israel, mientras que en Jesús se enfatiza su fidelidad a su misión. Todos sabemos que el pueblo de Israel fue un pueblo rebelde. Y todos aquellos que salieron de Egipto bajo la mano de Moisés, por mano de Dios, la mayoría de ellos no llegó a la tierra prometida. O por decirlo así, ninguno. Excepto Josué, Caleb, ¿verdad? Porque le creyeron a Dios. Le creyeron a Dios. Los demás dicen que murieron en el desierto. Ahí vemos la infidelidad de ese pueblo de Israel. Pero en Jesús vemos su gran fidelidad. Su gran fidelidad. Lo que nos quiere dejar dicho esto es que en Israel, que somos nosotros ahora el Israel espiritual, Dios nos ha llamado para que no nos quedemos postrados en el desierto. No nos quedemos postrados en el desierto. Dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios declara que por medio de Moisés la ley fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Eso usted lo va a encontrar en Juan 1:7. De manera que el pueblo de Israel recibía bendiciones o maldiciones cuando honraba o no honraba los mandatos, los preceptos, las ordenanzas de la ley.
Por tanto, aquellos sacrificios que hacía el sumo sacerdote cada año para, por medio de ese sacrificio, expiar los pecados del pueblo de Israel, solamente lo que hacía, como hemos dicho y dice la palabra, solamente cubría esos pecados por ese tiempo. Pero los pecados no eran borrados definitivamente. He ahí la repetición de todos los años, hacer expiación por los pecados, ya que por medio de ese sacrificio no se justificaba el pecado. Ahora es diferente, ahora estamos, como dice la palabra, en la gracia y en la verdad de Cristo, la cual sí nos justifica. Esa gracia y esa verdad de Cristo nos justifica porque aquellos sacrificios de aquel Antiguo Testamento solo anticipaban, dice la palabra de Dios, la venida de aquel verdadero sacrificio santo, que se llamaba Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual se manifestó en su debido tiempo, como dice el apóstol Juan en 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es la vid verdadera, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Él vivimos, en Él nos movemos y somos. Vivimos, nos movemos y somos si lo hemos conocido. Si lo hemos conocido, en Él hacemos todas esas cosas. Si no lo hemos conocido, pues entonces, yo digo como el hermano, corramos a Cristo, para que nuestros pecados sean perdonados, para que la sangre de Cristo nos cubra. Entonces podremos decir, andamos, vivimos y somos en Él. Él es la sabiduría y la inteligencia. Proverbios 3:13 nos dice claramente, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Y Proverbios 3:19 nos dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Así que nosotros posiblemente estemos caminando en nuestra sabiduría y no en la de Dios. Muchas veces estamos caminando en nuestra sabiduría porque no hacemos lo que Dios nos manda. Entonces estamos caminando en la sabiduría humana, no en la sabiduría de Dios ni en la inteligencia de Dios cuando tomamos decisiones que no son las que van conforme a la voluntad de Dios. Y usted y yo sabemos que muchas veces andamos de esa manera. Y eso hay que nosotros entonces ponernos de acuerdo con Dios y realmente preguntarnos si andamos realmente en la voluntad de Dios o en la voluntad nuestra. Por tanto, así como nos alimentamos físicamente para obtener la energía para seguir adelante, también de igual manera nuestro Padre Celestial, que se llama Dios, quiere alimentarnos a través de su palabra, usando su consejo, y no le prestamos atención, convirtiéndonos en negligentes y desobedientes, hasta que se puede llegar al punto de la anorexia. Esa es palabra de domingo. Anorexia lo que significa es inapetencia. Inapetencia lo que quiere decir es falta de apetito. ¿Cuántos de nosotros en esta mañana tenemos esa falta de apetito por las cosas de Dios? ¿Cuántos de nosotros tenemos esa falta de apetito por la palabra de Dios? ¿Cuántos escudriñamos cada día lo que Dios dice en su palabra, a ver si lo que nosotros estamos haciendo está conforme o va de acuerdo a lo que dice la palabra? ¿Cuántas decisiones estamos tomando sin consultar a Dios? ¿Cuántas veces estamos caminando de una manera de la cual Dios nos está agradando?
¿Cuántas cosas estamos haciendo que no son del agrado de Dios? Todas esas preguntas nos las tenemos que hacer. Hay unas cuantas preguntas y vamos a empezar con la siguiente. ¿Por qué muchas veces nos encontramos desnutridos? Ustedes saben que el que no come o se fija la meta de no comer o de adelgazar tanto que se convierte en eso, en un anoréxico, y poco a poco su cuerpo se va debilitando hasta llegar al punto de que muere, porque todos necesitamos alimentarnos física, pero sobre todas las cosas espiritualmente. La palabra de Dios nos dice que si nosotros estamos confiando en nuestro propio corazón o nos estamos nutriendo de nuestro propio pensar o de nuestra manera de nosotros pensar que está bien, eso es peligroso, hermano. Porque cuando nosotros empezamos a confiar en nosotros mismos, en nuestro corazón, nos estamos engañando. En Jeremías 17:9 nos dice la palabra de Dios: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y Proverbios 28:26 nos dice: el que confía en su propio corazón es necio. Palabra fuerte, pero la palabra lo dice. El que confía en su propio corazón es necio. Y la definición de necio o necia es la siguiente: que no sabe lo que podía o debía saber. Cuando usted no escudriña las escrituras, cuando yo no escudriño las escrituras, yo no sé lo que debía saber. ¿Por qué? Porque no escudriño las escrituras. Por tanto, me estoy convirtiendo en un imprudente, en un terco o en un porfiado. Y eso es fuerte. Imprudencia es no tener prudencia. Parece gracioso, ¿verdad? Pero es eso. Imprudencia es no ser prudente. Y prudencia es la virtud cardinal que consiste en discernir y distinguir lo bueno o malo, para seguirlo o huir de ello. Eso es prudencia. Entonces, el cristiano tiene que ser prudente. El cristiano tiene que escudriñar las escrituras. No es que estemos todo el día metidos en las escrituras, pero la palabra nos dice que hay tiempo para todo. Todo tiene su tiempo debajo del cielo, de la tierra, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Pero muchas veces desperdiciamos nuestro precioso tiempo para escudriñar las escrituras porque estamos haciendo otras cosas que realmente no tienen ningún valor espiritual. No tienen ningún valor espiritual. Y eso lo que nos hace es restarle tiempo a lo que realmente tiene la importancia o la necesidad inmediata, que es el conocer a Dios cada día y tener un temor reverente delante de Él. Dice, en Proverbios 28:26 nos dice la palabra: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Si usted está caminando, si yo estoy caminando en la sabiduría de Dios, usted puede estar seguro que el Señor me va a librar. Eso no quiere decir que yo no me voy a enfermar. Eso no quiere decir que yo no pueda tener cualquier percance. Eso no quiere decir que yo en un momento dado resbale. Pero el Señor me va a librar. No voy a dejar, como dice la palabra, si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levantará. Usted tiene que confiar en eso.
Dice la palabra de Dios, a manera de nosotros preguntarnos, ¿a quién servimos? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es mi Dios? En una ocasión, Josué tuvo que confrontar al pueblo de Israel, después de haber pasado a las tierras prometidas. Todavía que el pueblo estaba adorando otros dioses. Estando en las tierras prometidas, todavía estaba adorando otros dioses. Y Josué tuvo que confrontar a ese pueblo. Y miren cómo le dice de la siguiente manera. Eso está en Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses de vuestros padres o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿A quién usted va a servir? ¿A los otros dioses? ¿O a Jehová? ¿Quiénes son esos otros dioses? Hay muchos dioses. Hay muchos dioses que nosotros les servimos. Puede ser, mi Dios puede ser el cajo. Mi Dios puede ser las novelas. Mi Dios puede ser la televisión todo el día. Mi Dios puede ser la lectura de todo menos de la palabra. Mi Dios puede ser cualquier cosa que se aleje de lo que realmente yo tengo que adorar y buscar a Dios, a Cristo, en su palabra. Y no es que nos vayamos a convertir en fanáticos religiosos. Yo no quiero que ustedes entiendan nada de eso. Pero realmente lo que nosotros debemos entender es cuáles son nuestras prioridades. Hay prioridades y hay prioridades. ¿Qué tiene más valor? Estar 2 horas viendo televisión, leyendo otro tipo de revistas o haciendo otras cosas que escudriñan la palabra. Usted y yo sabemos que son muy pocas las horas o es muy poco el tiempo que le dedicamos a la palabra. Usted y yo lo sabemos. Tenemos que ponernos, como dice la palabra, como dice por ahí, tenemos que ponernos a cuenta. Tenemos que ponernos a cuenta con Dios. Porque Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Y Dios lo que quiere es que caminemos en su camino. Dios lo que quiere es que caminemos en su camino. Usted sabe que en Josué la promesa que Dios le hizo a Abraham fue cumplida. En Josué la promesa que Dios le hizo a Abraham de darle la tierra a su descendencia fue cumplida en Josué. Porque Josué cumplió con esa promesa. Llegó al pueblo, ¿a dónde? A las tierras prometidas. De forma similar, Dios en Cristo también nos va a llevar a la Canaán celestial. También Dios nos ha justificado para eso. Nos ha preparado para eso también. Así que de esa forma también nosotros participamos de la bendición de Dios en Cristo Jesús cuando se nos hizo esa promesa también de llevarnos al cielo. Si vamos a Efesios 3:1, por ahí lo podemos buscar rápidamente, vamos a encontrar realmente lo que estamos hablando. Efesios 3:1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros. Efesios 3:1 yo dije. Sí. Yo, Pablo, no, esa no es entonces. Uno tres, hermano, me parece que es 1:3. Es 1:3, yo dije 3:1, pero es 1:3. Ya decía, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual
en los lugares celestiales en Cristo. Ahí está clarito. Nos bendijo con bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Y dice el 10, de reunir todas las cosas en Cristo, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así que usted tiene asegurado también, como dice la palabra de Dios, esa tierra prometida. En este caso, esa Canaán celestial. Hay otra pregunta que nos podemos hacer. Y es la siguiente. ¿Quién es nuestro sustento? ¿Quién es nuestro sustento? ¿De quién nos sustentamos? Estamos cansados porque estamos tratando de llevar una carga que sabemos que se nos hace muy pesada y no podemos con ella. ¿Usted está tratando de llevar esa carga? Si usted está tratando de llevar esa carga por sí solo, por sus propios esfuerzos, hermano, esa carga se le va a hacer tan y tan pesada que no va a poder con ella. Dios dice a través del salmista, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al busto. Si usted va al Salmo 55, 22, ahí usted lo va a encontrar claramente. Otra pregunta que usted se puede hacer y yo me puedo hacer es, nuestra confianza, ¿de dónde proviene? ¿Y dónde está puesta? ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿De dónde es que proviene esa confianza? De nosotros mismos. Estamos confiados porque pensamos que ya aceptamos a Cristo como Salvador personal de nuestra vida y eso es suficiente. No nos engañemos, porque cualquiera puede cuestionar, cualquiera puede decir, es decir que soy salvo porque confieso a Cristo. Eso no lo es todo, porque de la boca para afuera salen cosas fáciles, pero en el interior es que se ve, y el interior lo conoce Cristo. Y vuelvo a repetir, no estoy juzgando la salvación de nadie, pero tenemos que preguntarnos, tenemos que cuestionarnos si realmente estamos en Cristo. Amén. Usted tiene que preguntarse eso, porque la palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Amén. ¿Estamos confiando en las riquezas? Las riquezas se esfuman, echan alas y se van. Y eso no te garantiza a ti nada. ¿Estás confiando en una buena educación, una buena profesión? Eso es bueno. Nadie dice que eso es malo. Todo eso es bueno. Ahora, ¿dónde realmente está radicada nuestra confianza? En eso. Si en eso vamos mal, estamos caminando o estamos picando, como decimos por ahí, fuera del hoyo. Estamos picando fuera del hoyo. El Salmo 84:12 nos dice, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. En ese es que tenemos que poner nuestra confianza nosotros. En Jehová de los ejércitos. Y el Salmo 27:8 nos dice también, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de nuestro Dios tendremos memoria. Esto me lleva a cuando Faraón fue persiguiendo al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ¿verdad? Iba con toda su caballería, con todo su ejército, poderoso por demás. Pero aquel pueblo estaba confiando en Jehová, en Dios. Y todos vimos el resultado de lo que sucedió con el pueblo de Faraón, con aquel ejército, con aquellos carros. Tremendo ejército, tremendos carros. Pero ¿qué pasó con ellos? Todos quedaron sepultados en el mar.
Dios acabó con todo. Porque aquel pueblo había confiado en lo que Dios le había dicho a Moisés de sacar su pueblo para que lo adorara en el desierto. Aquel pueblo por un momento obedeció, ¿verdad?, las órdenes y salieron. Y no solamente el pueblo de Israel salió. Sabemos que dice la palabra que junto a ese pueblo de Israel salieron hasta egipcios. Salieron muchos otros que no eran del pueblo de Israel. Iban juntamente con ellos también. Así que nosotros podemos ver realmente que nuestra confianza debe estar puesta en Dios por medio de Cristo Jesús y su Santo Espíritu que ministra nuestra vida. Dice el verso 8 del Salmo 20. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Decía el pastor Barrero el domingo pasado que cuando te caigas, no te quedes acostado, no te quedes en el piso, levántate. Muchas veces nos caemos y nos queremos quedar ahí. El Señor no nos manda que nos quedemos ahí, que nos levantemos, que tomemos nuevas fuerzas, nuevos bríos, que tomemos alas como las águilas y volemos y nos remontemos a lo alto, ¿verdad? Amén. El Señor no nos manda quedarnos en el suelo. Dice, ¿y tu esperanza en qué está basada? ¿Dónde está basada tu esperanza o en qué está basada tu esperanza? Podemos responder de diferentes maneras y con un sinnúmero de versos bíblicos. Claro está, todos creídos por nosotros, por medio de la fe en Jesucristo y la salvación y la vida eterna en su resurrección. Podemos responder de muchas maneras. Reconozco que Cristo es mi Salvador. Puedes decir eso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que le crea sea salvo. Podemos responder así. Pero a mí me impactó un verso que se encuentra en Job. Y eso está en Job 19, 25 al 27. En este verso Job lo declara con firmeza y con toda seguridad de lo que dice y lo que cree. Dice la palabra de Dios: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi cuerpo desfallece dentro de mí. Aunque estés pasando, yo creo que aquí ninguno está pasando, ¿verdad?, por una situación tan difícil como la que pasó Job. Pero Job pudo decir esas palabras: aún en mi carne he de ver a Dios, y lo verán mis ojos y no otros. Que tú también puedas decir eso, que yo también pueda decir eso, aún estando pasando por lo que esté pasando, por la prueba por la cual esté pasando. Que podamos tener esa esperanza, que es la que realmente nos motiva, porque lo dice Dios y Dios no miente. Y Dios lo dice a través de Job. Así que, hermano, ¿qué es lo que nos está desanimando? ¿Qué es lo que nos está dejando de nutrirnos a nosotros de lo que Dios quiere darnos? Todo lo que Dios quiere darnos es bueno. No hay nada que Dios quiera darnos que sea malo. Todavía yo no he encontrado nada malo. Ahora Dios sí nos manda a que nosotros nos apropiemos de eso. Usted tiene que apropiarse personalmente. Cada uno de nosotros apropiarse personalmente de lo que la palabra nos dice. Que nos alimentemos de ella. Que usted no esté desfalleciendo. Dios no quiere que ninguno de sus hijos esté desfalleciendo. Dios quiere vernos, como decimos por ahí, robustos, fuertes y bien alimentados.
no decaídos, desnutridos y tirados por el suelo. Porque entonces el maligno va a hacer el cante con nosotros. Nos va a acabar de pisar. Y usted no quiere ser pisoteado, ¿verdad? Así que, hermano, cuando usted se caiga, levántese. No se quede en el piso. Así que es motivo de gran gozo para los que cimentados y arraigados en la vid, que se llama Jesucristo, se esfuerzan a entrar por la puerta angosta, por la puerta estrecha. Y no tomen aquí la palabra, se esfuerzan a entrar por la puerta angosta o la puerta ancha, como que es un esfuerzo suyo. No, es un esfuerzo suyo. Es un esfuerzo de Dios, por el poder de Dios y por la presencia de Cristo en su vida, como en la mía. De esa manera que nosotros vamos a entrar por esa puerta angosta, por esa puerta estrecha. Pero tenemos que creerle a Dios. Tenemos que confiar, descansar y esperar en Él. Depender de Él, no de nosotros mismos. Reconociendo que de Él es el poder y de Él es la fuerza. Y Él es el que nos mantiene a nosotros firmes. Hay muchos obstáculos que nos vamos a encontrar en el camino, claro está. Pero nuestro Padre, que es el labrador, nos mantendrá firmes. Si Él nos ha llamado, Él no te va a dejar solo. Él está contigo. ¿Cuántos se han encontrado solos en algún momento? Sí. Todos podemos decir que nos hemos encontrado solos en cualquier situación. Es más, a veces desesperamos. Desesperamos. Y tomamos decisiones equivocadas. Nos alejamos de la presencia de Dios, tratando de nosotros buscarle el remedio necesario para lo que está pasando. Pero no hemos confiado en Dios, no hemos descansado en Él, no hemos esperado en Él, no le hemos ni tan siquiera orado a Él. Se nos enferma el hijo, nos enfermamos nosotros y arrancamos para el médico, sin dirección ninguna. No oramos, no le pedimos dirección a Dios. Y así por el estilo, estamos cometiendo muchas faltas que son faltas que no deberían de suceder ni pasar. Por tomar decisiones a la rápida, por tomar decisiones equivocadas, pagamos las consecuencias. Pagamos las consecuencias. El pueblo de Israel pagó las consecuencias por no creerle a Dios. El mismo Moisés pagó las consecuencias por no creerle a Dios. No entró a la tierra prometida. Desobedeció lo que Dios le dijo. Háblale a la piedra. ¿Y qué hizo Moisés? Le dio. Dios no le mandó a darle. La primera vez sí, pero la segunda no. Así que nosotros dice que si nos estamos apartando de la rica savia de la vid, entonces de ninguna manera podemos dar mucho fruto. Si nos estamos apartando de la rica savia de la vid, que se llama Jesucristo, de ninguna manera usted va a dar mucho fruto. Yo no voy a dar mucho fruto, porque separados de Él nada podemos hacer. Y cuando dice nada, nada permanente espiritualmente. O sea, podrá hacer cosas, pero espiritualmente de nada sirve. Y eso es indicativo de que podemos ser cortados como pámpanos. Podemos ser cortados como pámpanos. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, llamó a los 12. ¿Eran los 12 buenas semillas?
había uno que no era buena semilla. Jesús lo sabía. Tú como agricultor no sabes cuál es la buena semilla, tú la siembras toda. Está esperando que dé. Pero en el caso de Jesús, en el caso de Dios, Dios sí sabía cuál era la buena semilla y cuál no era. Y él sabía que aquella semilla que estaba allí, entre los 12, que se llamaba Judas Iscariote, no era buena semilla. No iba a dar buen fruto. Iba a servir al propósito de Dios, conforme a lo que Dios estableció, ¿verdad? Pero Judas dice que fue moralmente responsable por sus decisiones y por sus acciones. Él fue responsable por eso y pagó por eso. Tú y yo somos responsables también por nuestras decisiones y por nuestras acciones. Moralmente estamos capacitados para eso. Y vamos a responderle a Dios por eso también. Para que eso no suceda, para que no seas cortado como pámpano, el buen hijo se somete al padre para ser corregido en justicia, pero sobre todo con amor. Cuando Dios nos corrige con justicia, pero con mucho amor. Ese es el mejor padre que podemos tener. El mejor padre del universo se llama Dios en Cristo Jesús. Así que Él te corrige, pero te corrige en justicia, pero sobre todo con todo su amor. El padre debe de ser así también. Cuando corrige a sus hijos, corríjalo y dígale por qué lo corrige, pero corríjalo con amor. Nos dice en el Salmo 25:14, ya estamos terminando, hermano. El Salmo 25:14 nos dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a Él hará conocer su pacto. Yo tenía aquí unos comentarios, que le voy a dar lectura. Dice que la pereza espiritual no es un asunto de mejoramiento o esfuerzo propio. Usted no va a ser purificado espiritualmente porque usted esté tratando de mejorar o usted esté haciendo el esfuerzo propio creyendo que eso es lo que Dios quiere. No, eso no es lo que Dios quiere, sino que eso es el resultado de la obra de Jesús por medio de la palabra, por medio de su palabra. Ese es el resultado. Cuando usted se esfuerza es porque usted se esfuerza en Cristo, y el resultado es ese, la obra de Jesús por medio de su palabra. Y cuando el Señor empieza a cortar, a podar, porque el Señor podó en aquellos discípulos. ¿A quién podó? Podó a Judas. Lo sacó. Judas no se quedó con los 12, después se quedaron 11. Porque aquella semilla fue sembrada, pero no era para que diera el fruto que dieron aquellos 11. Era para un propósito muy especial de Dios, particular. Pero aún con eso, Judas fue responsable de sus acciones y de su decisión. Así que podar en nosotros como creyentes, en el pueblo de Dios, cuando Dios poda, comparándolo con un agricultor, como dije al principio, se poda las ramas que no dan fruto, que entorpecen o limitan el crecimiento de las que dan fruto, de las que producen fruto. Comparándolo con un árbol, usted poda un árbol porque usted ve que ese árbol se fue, como decimos nosotros, en vicio. O sea, que siguió creciendo por ahí para arriba, pero no dio fruto ninguno. Usted lo poda en el tiempo que sea necesario para que coja fuerza, ¿verdad? Y esas ramas que quedan, que son las que dan frutos, produzcan ¿qué?
más fruto. No van a producir el mismo fruto, producen más fruto. Y podarnos otra cosa que cortar esas ramas que no tienen fruto porque le quitan nutrición a las ramas que producen fruto. Esto se puede comparar con las prácticas del creyente que no tienen valor espiritual. Hay prácticas de nosotros como creyentes que no tienen ningún valor espiritual, que no producen ningún fruto espiritual. Pues esas ramas que están en nosotros, que son esas prácticas que nosotros estamos haciendo, de las cuales hablamos anteriormente, pues hay que tratar de cortar esas ramas para que las que estén dando fruto en nosotros produzcan más fruto. No sé si me siguen el hilo, ¿verdad? Amén. Pero lo que los quiero llevar es que realmente lo que Dios quiere es que aquello que no está produciendo ningún fruto espiritual en nuestra vida, tratemos de minimizarlo a lo más posible. Voy a dar un ejemplo sencillo para que podamos comprenderlo, podamos entenderlo bien claro. Si usted está viendo televisión las 12 horas del día, o qué sé yo, las 24, no sé cuántas personas aquí se han encendido televisión, ¿cuánto tiempo usted está desaprovechando en la televisión que podría estar aprovechando en las escrituras? Y cuando se lo digo a ustedes, me lo digo a mí, porque todos, de alguna manera u otra, hacemos lo mismo. Pero como todos estamos en el mismo barco, y Dios no va a dejar que ese barco se hunda, ¿verdad? Como cuidó a Pablo cuando iba para Roma, con toda aquella gente, los cuidó, y allí no se perdió ni una vida. Dios mantuvo la vida de todos ellos, sanos y salvos. Así que, cuando la palabra habla de permanecer, significa quedarse. Cuando usted permanece, usted se queda. El que permanece en Cristo es el que cree en Él y permanece con Él. El requisito esencial para una vida fructífera es una comunión constante y vital con Cristo, quien es la única fuente de fuerza espiritual que nos ayuda a cumplir con las demandas de nuestro discipulado. ¿Quién es el que nos discipula? Cristo nos discipula. Y nos discipula a través de su consejo, a través de su palabra. Pero si yo no le escudriño, ¿cómo yo lo voy a saber? Pues que usted es un sabiondo. Esa palabra es peligrosa. Sabiondo no es bueno. Es aquel que se cree que es sabio. El sabiondo es aquel que se cree que es sabio. Y eso es peligroso. Y nadie se puede creer que es sabio. Solamente hay un sabio y se llama Dios Cristo. Así que la conclusión para terminar es la siguiente. Que Dios nuestro Padre, como supremo labrador, y su Espíritu Santo nos pode y abone para que seamos encontrados en la vid, que es Cristo Jesús, dando mucho fruto. ¿Usted quiere ser podado? ¿Usted quiere ser abonado? Qué bonito es cuando se le echa abono a las plantas, usted la ve crecer, pero no solamente crecer, dar fruto. Eso pone bien contento. Yo por lo menos me pongo contento cuando siembro algo, una matita de pimiento, qué sé yo, cualquier cosita. Y yo veo cuando da fruto. Yo me pongo muy contento. Ahora imagínese usted, Dios en Cristo Jesús, mirando que usted está caminando en su caminar, en su camino. Que usted está siendo obediente. Que usted le está agradando a Él con todo lo que está haciendo. Por eso dice la palabra, estando ausente o presente,
Nosotros debemos ser agradables siempre a Dios. Así que, hermano, este es el mensaje que yo tenía para el día de hoy. Que el Señor haya tocado nuestros corazones y que empiece a poner en su lugar aquello que no está correcto, aquello que necesitamos enderezar en nuestra vida, poniéndole en las manos del Señor. Así que vamos a orar. Padre bueno, Dios eterno, Señor, te adoramos, bendecimos tu nombre, Señor amado. Te damos gracias, Padre, porque has permitido, Señor, que tu palabra haya sido expresada a través de este pequeño mensaje, esta pequeña exhortación, Señor. Permite que aquellas cosas que no están de agrado en nosotros, que no te agradan a ti, Padre, sean quitadas, sean echadas fuera, Padre. Y que cada día nosotros podamos ser podados, podamos ser abonados, para que podamos crecer, para que podamos madurar, para que podamos dar mucho fruto, Señor, para la gloria de tu nombre y para la bendición y el beneficio espiritual de cada uno de nosotros como iglesia. En Cristo Jesús, gracias, mi Dios. Para ti sea la gloria y la honra por siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Si hay algún